Yo soy de Iquique. Nací y crecí acá, en el norte de Chile. Y desde chico, cuando uno camina por el centro, hay un edificio grande que todos conocemos. Una construcción antigua, blanca, de 2 pisos. La gente pasa por afuera todos los días sin mirarla mucho. Pero los iquiqueños sabemos lo que es. Y los iquiqueños sabemos lo que pasó adentro. Esa es la Escuela Domingo Santa María de Iquique. Hoy les voy a contar 2 historias. Las 2 pasaron en ese mismo edificio. Una en 1907, otra en 2006. Y aunque están separadas por casi 100 años, la segunda no se entiende sin la primera. La segunda la vivió mi mamá. Ella trabajó ahí. Pero esa la cuento después. Empecemos por el principio. Diciembre de 1907. El norte de Chile vivía del salitre. La pampa salitrera era el corazón económico del país. 40,000 trabajadores sostenían toda la industria y la mayoría no eran solo chilenos. Casi 1/3 venían de Bolivia y Perú. Vivían en oficinas salitreras repartidas por el desierto. Trabajaban en condiciones brutales. Les pagaban con fichas, no con dinero real. Fichas que solo se podían usar en las pulperías de la misma compañía, donde los precios eran más altos que en cualquier otro lado. No tenían escuelas, no tenían médicos, y cuando un obrero se caía a un cachucho de salitre hirviendo, moría sin que nadie respondiera. El 10 de diciembre de 1907, los trabajadores de la oficina San Lorenzo se declararon en huelga. La llamaron la huelga de los 18 peniques. Ese era el equivalente en libras esterlinas que pedían como salario justo. En 2 días, casi toda la pampa estaba parada. 76 oficinas de 84, 37,000 obreros. Y entonces hicieron algo que nunca se había hecho. Bajaron a Iquique a pie. Caminaron desde el desierto hasta el puerto. Hombres, mujeres, niños, ancianos. 14,000 personas en total. Y bajaron con 4 banderas. La chilena, la peruana, la boliviana, la argentina. Porque sabían que el dolor del trabajador del salitre no tenía nacionalidad. El 15 de diciembre llegaron los primeros 2,000. Los siguientes días siguieron bajando. La ciudad de Iquique se paralizó. La burguesía local cerró sus negocios. Las casas grandes se atrincheraron. Decían que los pampinos venían a saquear, a quemar todo. No era verdad. Los obreros estaban pacíficos. Solo querían que los escucharan. El gobierno los mandó a alojarse en la Escuela Domingo Santa María. Era el edificio público más grande de la ciudad. Tenía patio. Tenía aulas vacías porque era época de vacaciones. Cabían todos. Y ahí los metieron. Hombres, mujeres y niños juntos. Mientras tanto, en Santiago, el ministro del Interior tomó una decisión. Se llamaba Rafael Sotomayor Gaete. Y no era cualquier funcionario. Sotomayor había sido auditor de guerra durante la Guerra del Pacífico, casi 30 años antes. Conocía Iquique, conocía a los pampinos, y no tenía paciencia para huelguistas. Sotomayor mandó al general Roberto Silva Renard a Iquique, a bordo del crucero Centeno, junto con el intendente Carlos Eastman, con orden de despejar la escuela, a como diera lugar. Llegaron el 19 de diciembre. El 20 de diciembre, los cónsules de Argentina, Bolivia y Perú entraron a la escuela. A las 2:30 de la tarde. Habían sido informados de lo que se venía y fueron a advertirles a sus connacionales que debían salir, que las balas no iban a discriminar entre chilenos y extranjeros, que la cosa era grave. Los obreros bolivianos miraron a su cónsul y le respondieron con una frase que quedó grabada en los archivos.
le dijeron. Con los chilenos vinimos. Con los chilenos morimos. Esa misma noche, Eastman declaró el estado de sitio. El 21 de diciembre por la tarde, Silva Renard entró a la escuela Santa María. Pidió hablar con el comité central de la huelga. Les dijo que tenían 1 hora para evacuar el edificio y dirigirse al hipódromo. Los líderes se negaron. En el hipódromo iban a ser blanco fácil de los barcos en el puerto. Lo sabían. Silva Renard salió. Mandó a posicionar 2 ametralladoras del crucero Esmeralda frente a la escuela, apuntando a la azotea donde estaba el comité de obreros. Un piquete del regimiento O'Higgins se ubicó a un costado. La artillería naval del puerto encañonó el edificio desde atrás. Y entonces, cuando solo 200 obreros obedecieron la orden y se retiraron, el resto se quedó adentro junto a sus mujeres y sus hijos. Silva Renard dio la orden de disparar. Las primeras ráfagas cayeron sobre los líderes en la azotea. Los desintegraron. Los siguientes minutos fueron un infierno. Las ametralladoras del Esmeralda barrían el patio. Los fusiles del regimiento O'Higgins disparaban desde el costado. Las balas atravesaban las paredes de la escuela. Atravesaban a los que dormían, a los que rezaban, a los niños que jugaban en el patio. Los que pudieron, corrieron. Saltaron por las ventanas, trataron de salir por las puertas. Pero los soldados también disparaban en la calle. No había a dónde ir. Cuando se detuvo el fuego, el patio estaba lleno de cuerpos. Cuerpos amontonados, cuerpos de hombres, de mujeres embarazadas, de niños chicos. Las cifras oficiales hablaron de 126 muertos. Los testigos hablaron de más de 2.000. Algunos historiadores estiman 3.600. La verdad nunca se supo con exactitud, porque los cuerpos los enterraron rápido en una fosa común en el cementerio número 1 de Iquique, sin nombres, sin lápidas, sin identificación. Lo que sí se supo es esto: cerca del 60% de las víctimas no eran chilenos, eran peruanos y bolivianos, que habían bajado de la pampa con su bandera, que habían dicho que iban a morir junto a sus hermanos chilenos, y cumplieron. El general Silva Renard nunca fue procesado, siguió en el ejército, pero 15 años después, en Santiago, un anarquista español llamado Antonio Ramón Ramón se le acercó por la calle y le clavó un cuchillo. Silva Renard sobrevivió, pero quedó inválido el resto de su vida. Murió en 1920. Algunos dicen que fue venganza por los pampinos. La escuela Domingo Santa María siguió funcionando. Limpiaron las paredes, repararon las ventanas, reabrieron las aulas como si nada hubiera pasado. Pero algo ahí adentro no se fue. Y casi 100 años después, cuando los estudiantes de Chile se tomaron los colegios para protestar por sus derechos, mi mamá iba a estar trabajando ahí. Y lo que pasó esa noche, ella nunca lo va a olvidar. La escuela Domingo Santa María sigue ahí, en pleno centro de Iquique. Cualquiera puede pasar por afuera. Cualquiera puede ver la fachada. Lo que ya no se ve son los nombres. Porque los pampinos enterrados en esa fosa común del cementerio número 1 nunca recibieron lápida. Nunca recibieron memorial individual. La mayoría de las familias del norte, hasta el día de hoy, no saben dónde quedó el cuerpo de su tatarabuelo, de su tatarabuela, de los hijos de ellos. La masacre de Santa María fue, durante décadas, un tema prohibido. La prensa fue censurada. Los testigos fueron perseguidos. Los anarquistas que sobrevivieron fueron cazados uno por uno. Y por casi 50 años, nadie habló del 21 de diciembre en voz alta. Hasta que en 1969, un grupo musical chileno llamado Quilapayún publicó la cantata Santa María de Iquique, y la historia volvió. Y los pampinos volvieron. Y los chilenos del centro y del sur, que nunca habían escuchado de esto, supieron por primera vez lo que el Estado había hecho en su nombre. Pero hay algo que no salió en la cantata, algo que los iquiqueños sabemos, y es que el edificio donde pasó esto sigue funcionando, como colegio, como escuela pública. Mi mamá trabajó ahí, en 2005 y 2006, como profesora.
Y lo que ella vio durante el año 2006, cuando los estudiantes de Chile se tomaron los colegios para protestar por sus derechos, eso lo voy a contar en el próximo video. Porque los estudiantes que entraron a la Santa María en 2006 no aguantaron ni una semana adentro. No los echaron los carabineros, no los echó el alcalde, no los echó nadie de fuera. Los echó algo que estaba ya adentro, hace casi 100 años. Suscríbanse al canal para no perderse la parte 2. Si conocen a alguien iquiqueño o pampino o del norte, mándenle este video. Esta historia es nuestra y se merece que la cuenten bien. Soy Chester Buddy, cuídense. Y si alguna vez pasan por el centro de Iquique, párense un momento frente a la Escuela Santa María. Cierren los ojos y escuchen, porque hay cosas que el viento del desierto todavía no se ha llevado.